Buenas noches, licenciada. ¿Qué pasa? Buenas noches, licenciada. El día de hoy le voy a hablar sobre los neurotransmisores, la comunicación neuronal, que es un tema muy importante dentro de la psicología y la neurociencia, porque nos permite entender cómo funciona el cerebro y cómo se comunican las neuronas para controlar prácticamente todo lo que hacemos diariamente. Muchas veces pensamos que acciones como mover una mano, recordar algo, sentir felicidad, miedo o estrés, incluso tristeza, ocurre simplemente porque sí, pero en realidad detrás de todo eso existe un proceso biológico muy complejo donde participan millones de neuronas enviándonos información constantemente. Esta comunicación ocurre gracias a lo que son sustancias químicas llamadas neurotransmisores. A lo largo de esta exposición vamos a explicar qué son los neurotransmisores, cómo ocurre la comunicación entre neuronas, qué es la sinapsis, cuáles son los neurotransmisores más importantes, qué funciones cumplen dentro del organismo y también hablaremos sobre cómo algunas sustancias y medicamentos pueden alterar estos procesos y afectar tanto el comportamiento como la salud mental. Antes de comenzar con el contenido principal, quiero darle la bienvenida a este proyecto sobre neurotransmisores y comunicación neuronal. La intención de esta presentación es explicar el tema de una forma clara y fácil. Es comprender, ya que muchas veces escuchamos términos científicos complicados y pensamos que son difíciles cuando en realidad están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona siente felicidad después de lograr algo importante, o cuando alguien experimenta ansiedad antes de un examen, o cuando sentimos sueño después de un día agotador, en todos estos procesos está participando los neurotransmisores específicos dentro del cerebro. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano, porque controla todas las funciones del organismo. Este sistema necesita que las neuronas puedan comunicarse entre sí de forma rápida o eficiente. Si esta comunicación falla, puede aparecer problemas físicos, emocionales o psicológicos. Por eso, el estudio de los neurotransmisores es fundamental, no solo para la medicina, sino también para lo que es la psicología, ya que ayuda a comprender mejor enfermedades como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, la esquizofrenia y muchas otras alteraciones neurológicas o mentales. Siguiente diapositiva. Los neurotransmisores y los neuromoduladores. Los neurotransmisores son sustancias químicas encargadas de transmitir información entre neuronas. Se consideran los mensajeros químicos del sistema nervioso porque permiten que las células nerviosas puedan comunicarse con otras. El cerebro humano está formado por miles de millones de neuronas. Sin embargo, estas neuronas no están pegadas directamente entre sí, por lo que necesitan lo que es un mecanismo especial para intercambiar información. Ahí es donde entran los neurotransmisores. Cuando una neurona recibe un estímulo, genera un impulso eléctrico que viaja a través de ella. Una vez que el impulso llega al final de la neurona, este se libera los neurotransmisores hacia un pequeño espacio entre neuronas. Estas sustancias químicas llevan el mensaje hacia otra célula para continuar así la comunicación. Gracias a este proceso podemos realizar funciones tan importantes como pensar, memorizar, hablar, caminar, reaccionar frente al peligro de experimentar emociones. Además, los neurotransmisores también existen los neuromoduladores. Aunque ambos participan en la comunicación neuronal, no funcionan exactamente igual. Los neurotransmisores tienen efectos más rápidos y específicos, incluso actúan casi de inmediato sobre otra neurona, pero generan respuestas concretas. En cambio, los neuromoduladores actúan de una forma más lenta y prolongada, modificando lo que es la actividad de grupos completos de neuronas durante más tiempo. Por ejemplo, algunos neurotransmisores ayudan a producir respuestas rápidas, como retirar la mano al tocar de algo caliente, mientras que ciertos neuromoduladores influyen en estados emocionales que pueden ayudar a durar horas o incluso días, como el estrés o la motivación. Esto demuestra que el sistema nervioso trabaja inmediatamente una combinación muy precisa de señales químicas y eléctricas que permite así coordinar todas las funciones del cuerpo humano. Siguiente diapositiva. La sinapsis.
La sinapsis es el proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra. Es uno de los mecanismos más importantes del sistema nervioso, porque gracias a él se transmite lo que es la información de una célula a otra. Para entender mejor la sinapsis, debemos conocer los tres elementos principales que participan en este proceso. Primero está la neurona presináptica, que es la neurona encargada de enviar la información. Cuando esta neurona recibe un impulso nervioso, libera neurotransmisores. Luego se encuentra el espacio sináptico, que es un pequeño espacio entre una neurona y otra. Aunque es extremadamente pequeño, cumple una función muy importante, porque ahí los neurotransmisores se desplazan llevando la información química. Finalmente, esta neurona postsináptica, que es la neurona encargada de recibir el mensaje. Esta neurona existe receptores específicos donde se unen los neurotransmisores también, para así producir una respuesta. La sinapsis ocurre constantemente en nuestro cuerpo. Cada pensamiento, emoción o movimiento depende de millones de conexiones sinápticas, funcionando así al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una persona recuerda un momento importante, habla con alguien o mueve una parte de su cuerpo, el cerebro está utilizando miles de procesos sinápticos simultáneamente. Por otro lado, la comunicación neuronal debe ser extremadamente rápida y organizada. Si la sinapsis se altera por enfermedades, drogas o daños neurológicos, pueden aparecer problemas de memoria, alteraciones emocionales, dificultades motoras o trastornos mentales. Por eso, la sinapsis es considerada la base de toda la actividad cerebral. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando los neurotransmisores llegan a las neuronas postsinápticas, producen cambios eléctricos, conocidos como potenciales postsinápticos. Estos cambios determinan la información que continuará transmitiéndose o no. Por ejemplo, existen dos potenciales, excitadores e inhibidores. Los potenciales excitadores aumentan la probabilidad de que la neurona se active y continúe enviando señales nerviosas, es decir, estimulan la actividad neuronal. Un ejemplo de un neurotransmisor excitador es el glutamato, que participa mucho en procesos de aprendizaje y memoria. Por otro lado, los potenciales inhibidores reducen la probabilidad de activación neuronal. Su función es controlar, disminuir la actividad del cerebro cuando es necesario. El principal neurotransmisor inhibidor es el GABA. El equilibrio entre excitación e inhibición es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Si existe demasiada excitación neuronal, pueden producirse problemas como convulsiones, ansiedad extrema o hiperactividad cerebral. Pero si existe demasiada inhibición, puede aparecer lentitud mental o dificultades cognitivas. El cerebro constantemente recibe miles de señales del mismo tiempo y debe integrar para decir cómo responder. Este proceso se conoce como integración neuronal. Gracias a esta integración, el sistema nervioso puede coordinar y dar respuestas complejas, así también adaptarse a diferentes situaciones del entorno. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos comprender mejor las diferencias entre neurotransmisores y neuromoduladores. Los neurotransmisores pueden producir efectos inmediatos, actúan rápidamente sobre lo que son las neuronas específicas y generan respuestas rápidas dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando una persona toca accidentalmente algo caliente y retira la mano inmediato, está actuando con neurotransmisores que permiten una reacción rápida de protección. En cambio, los neuromoduladores tienen efectos más lentos y prolongados. No solamente afectan a una neurona en específico, sino que pueden influir en redes neuronales más amplias. Los neuromoduladores participan mucho en procesos emocionales y conductuales como el estrés, la motivación o el estado de ánimo, incluso también en el sueño. Esto es importante porque demuestra que el cerebro no funciona únicamente mediante respuestas rápidas, sino también mediante mecanismos que regulan nuestras emociones y comportamientos a largo plazo. Gracias a la acción conjunta de neurotransmisores y neuromoduladores, el sistema nervioso puede mantener un equilibrio y adaptarse constantemente en diferentes situaciones. Siguiente diapositiva.
Existen varias clases de neurotransmisores. Cada una cumple funciones específicas dentro del sistema nervioso. Estas sustancias químicas son esenciales porque ayudan a regular emociones, movimientos, memoria, sueño, aprendizaje y muchas otras funciones del organismo. Una de las principales son las aminas. Dentro de este grupo encontramos los que son neurotransmisores y muy conocidos como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas sustancias están relacionadas principalmente con lo que son las emociones, el estado de ánimo o incluso la motivación. Por otro lado está la dopamina, que es conocida como participa en el sistema de recompensa del cerebro. Cuando una persona logra algo muy importante, recibe una felicitación y realiza una actividad que le gusta. El cerebro libera una dopamina y genera sensaciones de placer y satisfacción. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio de dopamina, también puede aparecer problemas como adicciones o algunos trastornos psicológicos. Por otro lado está la serotonina, que está relacionada con el bienestar emocional, el sueño y la regulación del estado de ánimo. Muchas veces se le asocia con la felicidad, aunque realmente cumple funciones mucho más amplias dentro del organismo. Niveles bajos de serotonina pueden relacionarse con ansiedad, depresión o alteraciones emocionales. La noradrenalina participa principalmente en lo que son los estados de alerta y en la respuesta frente al peligro o estrés. Ayuda también al cuerpo a reaccionar rápidamente cuando recibe una amenaza. Siguiente diapositiva. La acetilcolina. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso. Se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y participa en múltiples funciones esenciales para el cuerpo humano. Una de las funciones más conocidas es la transmisión de señales entre neuronas y músculos. Gracias a la acetilcolina podemos realizar movimientos voluntarios como caminar, escribir, levantar objetos o simplemente mover una mano. Además, este neurotransmisor también participa en procesos cognitivos como la memoria, la atención, el aprendizaje. Por eso tiene mucha importancia dentro de la psicología y la neurociencia. La acetilcolina se relaciona principalmente con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Esta es una enfermedad que existe una disminución de este neurotransmisor, lo que provoca problemas de memoria, dificultades de aprendizaje y alteraciones cognitivas. Muchos medicamentos utilizados en pacientes con Alzheimer buscan precisamente aumentar la actividad de acetilcolina para intentar mejorar lo que es el funcionamiento cerebral. Esto demuestra que los neurotransmisores no solamente disminuyen con emociones, sino también en conductas y en funciones físicas conectivas, fundamentales para la vida diaria. La acetilcolina es un ejemplo muy claro de cómo una sustancia química puede influir tanto en el movimiento corporal como en procesos mentales complejos. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos profundizar un poco más de algunos neurotransmisores importantes. En las funciones que cumplen dentro del sistema nervioso están las monoaminas, que entre las cuales destacan está la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas sustancias participan principalmente en la regulación emocional y conductual. La dopamina está asociada con el placer, la recompensa y la motivación. Cuando una persona siente satisfacción después de alcanzar una meta, realiza una actividad agradable o recibir un conocimiento, se libera dopamina de ciertas áreas del cerebro. Sin embargo, también se relaciona con las adicciones, ya que muchas drogas alteran artificialmente los niveles de dopamina y generan sensaciones intensas de placer. Por otro lado, la serotonina participa en el bienestar emocional, el sueño, el apetito y la regulación del estado de ánimo. Muchas investigaciones han demostrado que las alteraciones de este neurotransmisor pueden asociarse con depresión o ansiedad. La noradrenalina ayuda a mantener lo que es la atención y el estado de aire, del estado de alerta. También participa en las respuestas físicas frente al estrés o la situación de peligro. Después encontramos los que son los aminoácidos, donde destacan lo que es el glutamato y el GABA. El glutamato estimula lo que es la actividad cerebral y favorece procesos como el aprendizaje y la memoria. El GABA hace lo contrario, disminuye la actividad neuronal y ayuda a relajar el sistema nervioso.
El equilibrio entre el glutamato y el GABA es esencial, sino que uno predomina demasiado sobre el otro. Pueden aparecer alteraciones neurológicas o psicológicas. Finalmente están los neuropéptidos, que son moléculas más complejas formadas por cadenas de aminoácidos. Estos participan en la percepción del dolor y el estrés, las emociones y la conducta humana. Sus efectos suelen ser más duraderos que los otros neurotransmisores. Siguiente diapositiva. Otros mensajeros químicos. Además de neurotransmisores tradicionales, existen otros mensajeros químicos que funcionan de una manera diferente. Dentro del sistema nervioso, uno de los ejemplos más importantes es el óxido nitrítico. El óxido nitrítico es considerado un neurotransmisor gaseoso. A diferencia de otros neurotransmisores, este no se almacena en vesículas dentro de la neurona, sino que se produce únicamente cuando el organismo lo necesita. Otra característica es importante que se puede difundirse libremente entre células. Este proceso recibe lo que es el nombre de difusión celular. La difusión celular significa que sustancias atraviesan fácilmente las membranas celulares y se expanden de una manera más amplia dentro del tejido nervioso. A diferencia de otros neurotransmisores que necesitan actuar directamente en una sinapsis específica, el óxido nitrítico puede influir sobre varias células cercanas al mismo tiempo. Este neurotransmisor participa en funciones importantes como la regulación del flujo sanguíneo y la actividad neuronal. Por ejemplo, ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y permite una mejor circulación de sangre en diferentes partes del cuerpo. El estudio de estos mensajeros químicos también demuestra que la comunicación dentro del sistema nervioso es mucho más compleja de lo que parece y que existen múltiples mecanismos para transmitir lo que son informaciones entre células. Siguiente diapositiva. La farmacología de la sinapsis. Estudia cómo diferentes sustancias pueden modificar lo que es la comunicación neuronal. Muchas drogas y medicamentos actúan directamente sobre los neurotransmisores. Algunos aumentan su efecto, otros lo disminuyen y otros alteran lo que es la forma en la que son liberados o eliminados. Por ejemplo, ciertos medicamentos utilizados para tratar la depresión aumentan los niveles de serotonina en el cerebro. Esto ayuda a mejorar el estado de ánimo y disminuir algunos síntomas depresivos. Otras sustancias, como algunas drogas, estimulan lo que es estimulantes o que te alteran la dopamina y producen sensaciones intensas de placer o euforia. El problema es que estas alteraciones pueden generar dependencia o afectar gravemente el funcionamiento cerebral. El alcohol y otras sustancias pueden también modificar lo que es la transmisión sináptica, alterando emociones, conducta, memoria y coordinación motora. Por eso, el consumo excesivo de drogas puede afectar tanto a la salud mental como a la salud física. La farmacología es muy importante dentro de la psicología y la medicina porque permite comprender cómo ciertos tratamientos pueden ayudar a regular neurotransmisores y también así mejorar trastornos psicológicos y o neurológicos. Gracias a estos estudios se han desarrollado medicamentos para tratar enfermedades como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la epilepsia y el Parkinson. Siguiente diapositiva. En conclusión, los neurotransmisores son fundamentales para la vida porque permiten la comunicación entre neuronas y hacen posible las situaciones del entorno. La comunicación neuronal ocurre constantemente dentro del cerebro. Depende de procesos complejos como la sinapsis y la acción de diferentes neurotransmisores. También pudimos comprender que existen distintos tipos de neurotransmisores y que cada uno cumple una función específica, relacionados con emociones, memoria, movimiento de dolor, aprendizaje y conducta. Además, vimos que las alteraciones en los neurotransmisores pueden relacionarse con enfermedades mentales, neurológicas, a lo que demuestra la importancia de estudiar estos procesos dentro de la psicología y la medicina. Comprender cómo funciona la comunicación neuronal no solo ayuda a entender mejor el cerebro humano, sino también el comportamiento y las emociones de las personas.
Para finalizar, esperemos que esta exposición haya sido clara y que les haya ayudado a comprender mejor cómo funciona la comunicación neuronal y la importancia de los neurotransmisores dentro del sistema nervioso. Este tema es muy interesante porque demuestra que detrás de cada pensamiento, emoción o acción existe una enorme red de comunicación química y eléctrica, trabajando constantemente dentro del cerebro. Además, nos permite entender que por muchas enfermedades mentales y neurológicas están relacionadas con alteraciones en neurotransmisores y como la psicología. Y la medicina buscan soluciones para mejorar lo que es la salud mental y la calidad de vida de las personas. Muchas gracias por su atención y esperemos que la información haya sido útil para todos.